Muy buenas noches, gracias a todos por estar del otro lado. Tenemos un programa súper especial en el día de hoy. Ya le estuvimos adelantando en el pase del noticiero con Sebastián. Realmente hace unas horas nada más ha sucedido, a las 5 y pico, 6 de la tarde, ¿no? El fallo que se puede decir que es histórico porque es un caso muy conocido. A la ciudad de Paraná, a todos nosotros, a los paranaenses, nos impacta de una manera particular también, porque estamos hablando de médicos de una trayectoria larguísima, con la que muchas generaciones de paranaenses se han atendido. Eso hace que impacte de una manera particular, pero es un caso que vale la pena, más allá a veces de tocarlo de oído o conocer el titular, ¿no? El caso de los Messi, conocer la historia. La tenemos a Sabrina acá. Buenas noches primero a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Ya vamos a presentar a uno por uno a los invitados. Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, ¿cómo puedes decir cómo puedes definir el sentimiento que te atraviesa hoy? Mira, la verdad es que yo me siento muy tranquila. Me parece que llegamos a esta instancia después de mucho trabajo, de 10 años, por lo menos en esta parte que me sumo yo, porque la lucha por la memoria, la verdad, de la justicia viene desde hace más de 40 años, con las madres, las abuelas, los compañeros de hijos, los sobrevivientes. Y bueno, yo estoy muy tranquila con la sentencia que hoy tuvimos, porque bueno, este caso es un caso emblemático para la provincia de Entre Ríos, pero también para la Argentina. Y me parece que haber podido juzgar a los responsables civiles, la pata civil de la dictadura cívico-militar, en esta figura de estos 3 médicos de tanta trayectoria, me parece que es importantísimo, sobre todo para poder ir desmenuzando ese entramado burocrático, corporativo, médico, que hace posible que hasta el día de hoy haya casi 300 hermanos y hermanas que estamos buscando, entre ellos el Messi. Totalmente. Bueno, vamos a compartir ahora, ya vamos a presentar al resto de los invitados, esto que dice Sabrina y que también lo mencionaba Sebastián en el pase, que tiene que ver con la pata civil, la responsabilidad civil. De eso que también queremos hablar en el programa de hoy, porque nos interpela a todos como actores sociales cuál es esa responsabilidad que tenemos en casos como estos o en otros. Mirá el informe para hacer un pequeño resumen y comenzamos de esta manera para que puedas, si no estás al tanto, tener una breve introducción del tema y seguimos con Sabrina y presentando a los invitados. Mira el informe. El Instituto Privado de Pediatría, ubicado en calle España 312, ha formado parte de la vida de miles de paranaenses, desde su creación allá por el año 1977. Inaugurado primero como de especialidades neonatológicas y luego con un anexo de clínica general. Este centro atendió a varias generaciones de niños y niñas de familias enteras de diferentes lugares de la provincia. Quizás por eso no sea extraño que, al evocar el nombre de algunos de los tantos profesionales que por allí pasaron, se encienda algún recuerdo en la memoria, además de un vecino de la ciudad. Cientos de pacientes que hoy son adultos y los recuerdan como buenos profesionales, se ven sorprendidos ante esta situación judicial en la que están involucrados como cómplices de la desaparición de 2 niños. Hoy, un sector importante de la sociedad mira con sorpresa cómo sus médicos están sentados en el mismo banquillo de acusados que ocupan torturadores y asesinos de la última dictadura militar. Después de muchos años de investigaciones y de varios testimonios, se pudo saber con certeza que este Instituto de Pediatría está atado a la historia de Sabrina Gugino Valenzuela, la muchacha que nació mientras su mamá estaba secuestrada en el Hospital Militar de Paraná y que luego fue derivada al IPP sin nombre, sin datos de filiación, y allí quedó internada hasta el día que le dieron el alta. Pero Sabrina nunca estuvo sola, sino que estuvo junto a su hermano mellizo, al que está buscando desde que conoce de su existencia, desde que se reveló que ambos egresaron del Instituto de Pediatría de Paraná como NN en marzo de 1978. Según la reconstrucción de la historia que pudieron realizar principalmente organismos de derechos humanos, Sabrina fue entregada en marzo de 1978 a un hogar de huérfanos en Rosario, de donde la adoptó legalmente y con amor una familia de la ciudad de Ramallo. Era la época de la trágica dictadura militar, en la cual Entre Ríos y las provincias del litoral estaban bajo las órdenes del general Leopoldo Fortunato Galtieri, por entonces jefe del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario. Hija de una trabajadora social santafesina de nombre Raquel Negro y de un militante político nacido en San Juan, tuvo
Tulio Valenzuela, al que le decían Tucho. Esta joven, un día de diciembre de 2008, pudo conocer su verdadera identidad. Pudo saber, después de 30 años, que sus papás eran Raquel y Tucho, ambos detenidos y hasta hoy desaparecidos por la dictadura militar. Pero ¿y dónde está el Messi que falta? La búsqueda de este bebé y las responsabilidades de los médicos pediatras Miguel Torrealday, David Weinstüm y Jorge Rossi fue juzgada por la Justicia Federal Paranaense por sustracción y sustitución de identidad. Más allá de la sentencia de hoy del juez federal Roberto López Arango, quedará pendiente por parte de estos médicos y tal vez de otros más aportes que ayuden a esclarecer lo que sucedió. Hoy, en El Ventilador, nos preguntamos: ¿dónde está el Messi? Bueno, el informe termina así con esa pregunta. También, Sabrina, vos lo decías hace un momento, ¿no? Estás un poco emocionada, ¿no? Sí, estaba escuchando el informe. ¿Qué te pasa cuando ves en informes y en notas tu propia historia? Y bueno, me parece que es fuerte, pero que también es necesario que los medios de comunicación hegemónicos también puedan participar en la reconstrucción de la verdad histórica. Y para poder llegar a todos los lugares y a todos los territorios es importante también que se conozca la historia, ¿no? Y la lucha de las madres y de las abuelas. Sí. Bueno, ya vamos a meternos en algunos detalles de la historia que nos vas a poder contar bien. Marcelo, gracias por estar, Marcelo Boykens, abogado, uno de los querellantes también en la causa. ¿Qué es la responsabilidad civil? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, nosotros siempre desde los organismos hemos señalado que la dictadura militar no fue una dictadura simplemente militar, sino que fue una dictadura cívico-militar en donde hubo no solamente empresarios que hicieron grandes negocios con la dictadura militar, sino que también los distintos delitos que se llevaron adelante necesitaron de una estructura burocrática también civil. Este caso es un caso emblemático en donde para la apropiación de los mellizos se necesitó de toda una cadena de representantes de la sociedad civil, en este caso médicos. Pero también seguramente atrás de eso hubo escribanos o jueces o defensores de menores que también permitieron que el mellizo sea apropiado. Y en el caso de Sabrina, bueno, entró dentro del circuito legal de adopciones. Claro. Pero de esos otros 500 chicos de los cuales hemos recuperado, han restituido su identidad 128, el resto no sabemos cómo, qué es lo que pasó con ellos, ni cuál fue el derrotero, pero obviamente para la apropiación se necesitó de esta pata civil. Claro. Y en el caso concreto de aquí, del caso que nos trae, de los médicos del IPP. Vamos a decir la pena, ¿no? Porque no sé si lo dijimos en el pase del noticiero, pero entre 9 y 6 años. Para mí, bueno, vos lo vas a poder decir mejor. Sí, a uno de los imputados, a Miguel Alberto Torrealday, se le dio la pena de 9 años. 9 años, se lo consideró el juez como partícipe necesario y a los otros dos imputados, Rossi y Weinstüm, le dio la pena de 6 años como partícipes secundarios. E inhabilitación. ¿Verdad? E inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de médico. Lalo, exactamente. Sí, yo le quería preguntar a Marcelo o a Sabrina si la condena que se dictó hoy es la que esperaban más dura. Bueno, nosotros pedimos una pena de 15 años, las querellas, unificamos una pena, las distintas querellas, pero además a los 3 imputados la misma pena. Nosotros consideramos que los 3 eran igual de responsables y nosotros decimos que debió aplicarse la figura de la coautoría funcional por reparto de tareas y que todos ellos fueron coautores. Y no que había partícipes secundarios y necesarios como finalmente entendió el juez López Arango. Sí es una pena alta, elevada, y de momento nos parece que es una pena satisfactoria. Adriana Beade, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Sos psicóloga? Psicóloga, docente universitaria, investigadora. Exactamente. Y hablando de investigadora, llevaste adelante una investigación que tiene que ver, vos lo vas a poder nombrar mejor, pero con los procesos burocráticos, ¿no? En tiempos de adopción, en la época de la dictadura. Soy parte de un equipo que alojó la Universidad Nacional de Entre Ríos, que dirige la doctora Gladys Martínez, un equipo de entre 16 y 18 personas, interdisciplinario,
profesionales de las ciencias políticas, de la ¿Qué psicología. se propusieron dilucidar, digamos, con esta investigación? El objetivo formal académico son los circuitos burocrático-administrativos de las adopciones realizadas en el entonces Consejo Provincial del Menor, en el periodo de la dictadura, bajo la ley 19.134. El objetivo, este era el objeto formal académico. De más está decir que el motor principal de todo el equipo es no solo acompañar la búsqueda del Messi, la búsqueda de Sabrina, sino también aportar desde la universidad al esclarecimiento de identidades, porque la ley 19.134 es una ley que abre la figura de la adopción plena, que de algún modo habilita el borramiento sobre el origen de los niños adoptados. ¿Lo habilita? Sí, la figura de la adopción plena de algún modo es una habilitación al borramiento del origen, si querés, digo, habilita que sea muy difícil encontrar el nombre, si aparece el rastro de la adopción, pero no del origen biológico, social, familiar del que vienen los niños adoptados. ¿Y qué pensás de este caso del Messi? ¿Y cómo ves la búsqueda, no? La búsqueda del Messi y de los más de 400 niños apropiados durante la dictadura, a mí en lo personal me conmueve profundamente, y supongo que a cada uno de los que integramos esta sociedad tenemos una historia reciente de mucho dolor y desgarramiento. Vos tenés una historia también muy particular en esa época, ¿no? Bueno, yo sí he sido víctima del terrorismo de Estado, soy testigo y querellante en la causa FECED 3 en Rosario. Que me imagino que debe ser fuerte para vos también. ¿Cuándo te decidiste por estudiar psicología y te recibiste? Porque fue después ¿no? Bueno, pero digo, porque me parece súper loable tu labor hoy y a lo que te estás abocando, siendo que tenés una historia lamentable. Yo era estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, licenciatura en Historia, estudios que interrumpió la dictadura. Estuve secuestrada, fui presa política y después me fui al exilio. Estudié psicología en Barcelona y regresé al país en el año 94, muy feliz de regresar y de contribuir como ciudadana y como psicóloga a todo lo que sirva para memoria, verdad y justicia. Totalmente. Clarisa Sopko, también de Hijos, militante, gracias por estar acá. Me imagino que para ustedes como organización de fuerte lucha, este caso también debe ser emblemático, ¿no? Yo cuando comenzaba el programa decía, para todos los paranaenses lo es, también por quienes están dentro de este caso, que son médicos de muchísimos años. Sí, para nosotros que como Regional Paraná nacimos, nos volvimos a constituir como Hijos Regional Paraná en el 2005, es el mismo momento en que se abre la causa Hospital Militar, y solo 3 años después nos reencontramos con Sabrina Gullino, Valenzuela Negro, y bueno, para nosotros es especial esta causa porque bueno, creo que para los militantes del campo de los derechos humanos es muy especial todas las causas que tengan que ver con la apropiación de niños en el terrorismo de Estado, porque más allá de juzgar a los responsables, más allá de obtener cierto grado de reparación, al ver algún porcentaje de los responsables condenados y de obtener verdad en el Poder Judicial, bueno, la búsqueda de nuestros hermanos es la búsqueda de los desaparecidos vivos. Así que bueno, tiene ese plus de empuje, de motor y de necesidad de encontrarlos, y a la vez de que es una búsqueda de un sujeto vivo, que no es lo mismo que buscar
lo hacemos, forma parte de los derechos de toda persona, la búsqueda de nuestros desaparecidos, de los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos, de nuestros padres, de nuestros familiares. Pero bueno, encontrarte con la vida tiene ese otro plus, ¿no? Seguro. Bueno, pensaba, Lalo, que era importante en esto de la complicidad civil, que de algún modo en esta ciudad tan chica y tan habituada a circular por calle Libertad y llevar un chico al IPP, me parece que de algún modo nos interpela a todos como ciudadanos de Paraná. Digamos, ¿qué pasaba en el 78? ¿Qué pasaba con 2 bebés que estaban ahí y que circulaban por un... No es que era un centro clandestino de detención, donde, digamos, es claramente un hecho muy diferente a lo que se ha visto en las causas, en la causa Área Paraná y en otras causas de derechos humanos en Paraná. Y en este sentido me parece que nos interpela a todos los paranaenses y nos sigue interpelando porque este delito se sigue cometiendo, porque el Messi todavía no sabe quién es. Y Sabrina todavía no puede dar con él. Entonces todos los días se vuelve a cometer este delito. Y por eso es importante que seguramente faltaron testimonios y uno tiene una profunda satisfacción por conocer la historia de Sabrina. También una gran desazón porque este juicio tenía que dar con la verdad respecto del Messi. Me parece que más allá de las condenas, eso sigue pesando y sigue sucediendo y estamos todos involucrados como paranaenses. Claro. ¿Lo sentís, Sabrina, como una desazón, como dice Luz, el todavía no poder dar con este juicio, al menos no haber podido dar con... Bueno, mira, nosotros teníamos grandes expectativas, esperanzas de que se pudiera romper el pacto de silencio. De hecho, hicimos esos acercamientos con los médicos del IPP en el 2013, pensando que ellos podían facilitarnos información. ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, en esa entrevista venía ya, la queríamos hacer desde el 2011, porque imagínate que en la causa Hospital Militar en el 2011 fue muy sorprendente para todos cómo hizo un giro de guión el tema de la responsabilidad, o sea, nuestro nacimiento en el Hospital Militar y nuestra posterior derivación al IPP, y fue hasta el mismo represor Amelón que, ejerciendo el derecho de su autodefensa, lo interpeló a Torralday exigiéndole que diga a quién le entregaron al Messi, como que de golpe los militares les estaban exigiendo a estos médicos que dijeran a quién le habían entregado, como si hubiera habido un robo adentro de otro robo, ¿no? Y ahí nosotros era también la inexperiencia, lo sorpresivo que fue en ese momento ver esta situación. Pero bueno, se tuvo la sentencia de Hospital Militar y bueno, fuimos avanzando y en el 2013 había pasado, en la causa Hospital Militar había sucedido que Rossi no había podido ir a declarar porque había tenido una operación. Entonces nosotros queríamos ir a hablar con él, que era con el que nunca habíamos tenido ni contacto. Y yo llamé por teléfono a los médicos por separado. Y, ¿vos personalmente? Sí, para hablar, como hacemos con un montón de testigos. Fuimos mi hermano Sebastián y Marcos Tarico de Abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires, que vino, psicólogo. Y nos esperaron los 4 médicos de manera corporativa, era marzo del 2013, en el IPP. Y fuimos a la oficina, esto yo lo declaré en la causa, lo declaré en instrucción, en la causa, y bueno, subimos a una oficina, a una sala de reuniones, y bueno, se notaba que ahí había toda una situación corporativa, que ahí había algo que nos estaba diciendo, y fue el mismo Torrealday, cuando nosotros le preguntábamos acerca de este libro de producción, que era la prueba documental más importante que hubo en este juicio, que es, bueno, para la audiencia le explico, es un libro que tiene los ingresos como un libro administrativo que va a contabilizar, registro, ¿no? De ingresos y egresos, y que tiene los ingresos desde que se inaugura el IPP, bueno, unos años, creo que un año teníamos ahí hasta el 79, creo que había, bueno, de 2000... No, un poco más. ¿Un poco más? 80 y pico. Bueno, de los 2.600 casos de ingresos, solamente había 2 provenientes del Hospital Militar, como éramos Soledad López y NN López, y bueno, y tratando de hablar con ellos en esa reunión, fue el mismo Torrealday el que simulaba o parecía que estaba tratando de ayudarnos a interpretar ese libro, y fue el que me dijo: tu hermanito entró descomplejizado, a tu hermanito y a vos lo llevó la misma persona y de acá salió vivito y coleando. Imagínate, para nosotros entender eso, y también era una situación como realmente de mucha complicidad. Bueno,
a partir de ahí nosotros empezamos a pensar que ellos sabían mucho más de lo que hasta ese momento habían dicho. Y bueno, y fuimos avanzando en la investigación, entrevistando a enfermeras. Y lo que sucedió hoy, que fue este resultado de tener esta sentencia. Con respecto a cómo veo yo el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo veo medio lleno al vaso, en el sentido al contrario, estoy muy tranquila y muy contenta del recorrido que hemos hecho. Pienso que este juicio es un hecho histórico para la provincia de Entre Ríos. Cuando se escriba la historia de Entre Ríos, vamos a poder decir que los socios civiles de los genocidas fueron juzgados acá y no que hubo impunidad. Entonces a mí me parece que eso es con lo que nosotros nos tenemos que llevar, y bueno, y con todas las nuevas pistas que se fueron abriendo para seguir investigando. ¿Qué te pasa a vos? Sabrina, Sí, perdón, Ana, sí, adelante. Yo te quería preguntar sobre lo que dijiste de las enfermeras. Yo leí por ahí sobre una enfermera que se llama Estela Maris Cuatrín, que primero dijo algo sobre Córdoba, después se desdijo, sobre una pista sobre tu hermano. Bueno, Mari Cuatrín fue una testigo que siempre participó en la reconstrucción. Nosotros hacemos una diferencia entre lo que es la jerarquía médica y esta cuestión castrense y patriarcal que se da tanto en el Hospital Militar como en el IPP, en donde la cúpula médica dice no recordar esta amnesia corporativa, y en donde las enfermeras se pueden poner en el lugar del otro, de nosotros que estamos buscando, y dicen lo que saben o dicen lo que pueden decir. También entendamos que ahí son los eslabones más débiles de la cadena de poder que se da en una institución, ¿no? Y con respecto a Mari, bueno, yo realmente a las enfermeras les tengo un cariño enorme, desde Natalia Krum de Buchamen del Hospital Militar hasta Mari misma, que por ahí a mí en su casa pudo decirme con sus recursos y sus herramientas esta cuestión de que el mellizo vivía en Córdoba y era un médico recibido. ¿Sabés con qué datos fehacientes te lo decía? ¿En base a qué? Bueno, ella no lo pudo después resostener ni concretar, pero esa es una pista que ella lo dice con cierta cercanía hacia mí, y después, bueno, se tuvo que dar esa situación del careo para que lo pueda decir, porque nosotros también entendemos que las enfermeras y que el personal que trabajaba ahí se siente presionado por las autoridades que en su momento le dieron una mano para laburar en una institución médica. Entonces, de hecho, agregando esto, en el día de hoy y en estos días nos hemos enterado que muchas de estas testigos han recibido presiones a la hora de prestar su testimonio. Así que, bueno, es preocupante y bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué tipo de presiones recibieron y por parte de quién. Claro, claro. ¿Sabes qué pienso cuando hablamos de responsabilidad civil también en esto, no? Vos, por lo que estás contando, evidentemente también has encontrado algunas diferencias entre lo que te han dicho en esas reuniones privadas que has conseguido, en el cara a cara solo con vos, sin otro tipo de testigos, no solo por parte de los médicos, de los enfermeros también. Y por ahí veo que encontrás, y es evidente que hay diferencia cuando lo declaran frente a la justicia, ¿no? Ahí también creo que hay una responsabilidad, ¿no?, civil, más allá de las presiones, porque evidentemente no podemos ser ingenuos con eso, presiones hay. El tema es que, nada, lo tiro como un dato lamentable, ¿no? Qué pena, ¿por qué pueden estar sucediendo esas presiones y por parte de quién? ¿Ustedes qué pueden pensar? Yo quería preguntar a los dos, si y a Adriana también, si en la investigación surgen o han detectado otros casos en Entre Ríos similares al tuyo, Sabrina, y si este testimonio que han variado las enfermeras daría luego margen para una nueva causa, digamos, en este mismo marco. No, como abrirse nuevas causas no está pensado, no es una estrategia que nos hemos planteado desde las querellas. Sí hay una causa concreta, que es uno de los testimonios que se pidió falso testimonio, concretamente el de Ofelia Gómez, que bueno, sí, se va a investigar si realmente hubo falso testimonio o no, pero nuevas causas en orden a otras responsabilidades no tenemos pensado. Sí se va a seguir investigando judicialmente el paradero del mellizo, del hermano de Sabrina, y una cuestión que también tenemos que dejar en claro, que la búsqueda del Melli no solamente corre por los carriles judiciales, sino que diariamente, desde hace 40 años, desde los organismos y desde la propia provincia de Entre Ríos, lo buscamos. En el Registro Único de la Verdad hay 140 legajos de denuncias anónimas, de gente que hace las denuncias,
y de autopresentaciones, de las cuales aquellas que tienen algún viso de verosimilitud son remitidas al Banco Nacional de Datos. ¿Y sobre otras causas en Entre Ríos? ¿Se detectaron en el marco de esta investigación? No se buscan otros casos de apropiaciones por la dictadura cívico-militar. Sí, conforme lo que hablaba recién Adrián y comentaba, lo que hemos detectado y que fue objeto de investigación también por ellas, es esta cuestión de que de esos 40 legajos que hay en el registro, ninguno de ellos, salvo el de Sabrina, ha dado positivo. Es decir, hay 140 casos que están buscando y dudan de su identidad, están buscando su origen biológico y como Estado debemos dar respuesta. Bueno, hablando de eso... ¿Le puedo contestar? Sí, Sabrina. Porque a mí me parece también interesante sumar esta cuestión de que caso como el nuestro de Mellizos Valenzuela Negro, que donde nosotros sabemos desde el momento en que secuestran a Tucho y a Raquel en Mar del Plata el 2 de enero del 78, el traslado y los controles médicos desde la Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná de Raquel, los 15 días que está internada ella, este interés que había en el embarazo de Raquel Negro, nuestro nacimiento entre el 3 y el 4 de marzo, la posterior derivación, la pelea entre de Verducci y Ferrarotti. Hay una reconstrucción importante. Sí, o sea, todo esto minuciosamente, nuestra derivación, esto que ahora nos aparece nuevo, que fue Torrealdá, primero, hay una enfermera del Hospital Militar que dice que vino un médico con un camillero y 2 incubadoras del IPP al Hospital Militar y que nos llevan al IPP y que hay otra enfermera que dice que Torrealdá entró con el NN con una mantita así nomás y que le hizo separar una incubadora y que se vistió para después ingresar a Neo. Que las enfermeras lo ven, que se comentaba que era el hijo de una guerrillera o los hijos de una guerrillera. Que hay enfermeras que nos tomaban UPA porque les daba pena que no tuviéramos ni mamá ni papá que nos fueran a ver. Y que el 27 de marzo tuviéramos el alta y que ese mismo 27 de marzo, Amelo ni Pagano, a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano. Y yo ingreso en el circuito de adopción y me adopta mi familia Gulino el 3 de abril y llego a Ramallo y soy Gulino también, entre otras de mis identidades. Bueno, todo eso y de que el Melli se pierde todo rastro a partir del 27 de marzo, todo eso, como yo te resumí rápidamente, no hay ningún caso de la Argentina de restitución que se pueda dar cuenta minuciosamente. Es decir, que puede haber que haya casos. De hecho, hay un caso de mellizos proveniente del Hospital Militar en ese libro de ingresos y egresos que está escrito a mano alzada con una tipografía diferente a las otras inscripciones, que está ahí, bueno, estamos también... ¿De qué año te recordás? Del 78, 78. de junio. Junio del 78. Junio del 78, o sea, puede haber otros casos también como para no cerrar, sino que si hay algún chico, algún adulto o alguna persona que tenga dudas sobre su identidad, que se acerque, porque a mí me parece que esto así tan cerrado es nuestro caso. Yo quería ir a eso porque me parece que, digamos, más allá de lo que decía Luz, que yo comparto, qué buen momento esto para hablarle a las personas que están dudando, para decir, bueno, ¿cómo tienen que hacer? ¿Con quién hablar? ¿A dónde recurrir? Porque... Ahora vamos a hablar de eso porque yo también queremos hacer un apartado y hablar de cómo te acercaste. Es súper interesante también, tiene que ver con lo que plantea Claudia, no solo para conocer esa parte de la historia de recuperación de su verdadera identidad de Sabrina, sino también como información para todos los demás, ¿no? Porque hay que recordar que esta lucha es permanente, Claro, déjenme nada más un ratito, Seba, para presentar a Julia Tisoni, que la tenemos con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias por venir, Julia. Gracias por invitar. Docente jubilada actualmente. Sí. También con una historia, ¿no? En la época sí, de la época de la dictadura. De la dictadura detenida en la época de la dictadura militar, y calculamos que hoy serías contemporánea, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. De la mamá de Sabrina. Sería contemporánea de esta señora que nos ha legado esta bella mujer. Exactamente. Por adentro y por afuera. Seguro. Sí. ¿Ya tenías en relación con Sabrina? Yo a Sabrina la he seguido desde el principio y siempre la he seguido a una cierta distancia. ¿Por qué eso? A ver. Porque me parecía demasiado... Esa es una confesión que le hago pública en este momento. Sí. Porque me parecía demasiado delicada, demasiado... La historia. La historia. Y yo tenía también mi historia. Entonces, la tengo, sí. Pero en el momento decidí observarla siempre. Siempre la observé, los gestos, la evolución que esta mujer ha presentado desde el momento en que ella
se encuentra con su realidad, ¿no? Con su historia, y cómo desde ese principio yo pensaba cómo reaccionará una chica ya de 30 años frente a una historia que también ha sido dolorosa, la historia de sus padres. Seguro. Y sin embargo la vi siempre con una serenidad admirable abrazar esa historia. Abrazarla, comprenderla, porque la he escuchado en sus declaraciones también, y además incorporarla a su existencia. Seguro. Y a partir de ahí, ella es como, yo lo intuyo, que ella es como que recibe el mandato, no solamente de asumir de dónde viene, sino hacia dónde tiene que ir, dónde tiene que emprender esa lucha de la búsqueda de aquel ser que ella conoce, claro, desde el seno de su madre. Imagino, y eso me ha conmovido siempre. Claro, para eso debe ser y es fundamental el trabajo de muchísimos organismos de derechos humanos, pero también debe haber algo de uno adentro, ¿no? Que te va guiando. Indudablemente. Por eso, porque no en todos los casos es igual. No, indudablemente. En general. Sí. ¿Lo sentís así como lo está describiendo Silvia? Julia, perdón, Se me Sabrina. ocurren un montón. A ver. Después nos tomamos un café. No, yo pienso que cada nieto que restituye su identidad acepta su historia como puede, que son procesos muy personales. Y no, yo tuve también fui muy afortunado a encontrar a mis compañeros de hijos, que son mis hermanos y mis hermanas hoy. Digamos, es realmente una... Por eso te decía lo del vaso medio lleno, porque yo pienso que buscando a mi hermano mellizo me encontré con un montón de hermanos y de hermanas. Y bueno, yo no vivo acá en Paraná y sé que cuando me vuelvo a mi casa queda la llama encendida desde que el Mencho nos dijo ahora tenés que buscar a tu hermano, hay que encontrar a tu hermano, el Mencho Germano, que eso me acordaba hoy. Y bueno, y acá estamos y nada, pienso que eso, que es un aprendizaje, y cuando las abuelas y las madres nos dicen que esto es una búsqueda, una lucha colectiva, es eso, que la lucha es un hacer con un otro y es un hacer con amor, porque... Yo misma, cuando vine a sacarme sangre para el ADN en el 2008, ya van a ser 10 años, pensaba que iban a estar los compañeros de hijos Paraná en la puerta, no sé, me imaginaba. Como ya había estado en scratches anteriores en Rosario, y bueno, me imaginaba, no sé, y después cuando los conocí fue increíble, porque aparte... un compromiso con la causa y la búsqueda del Melli y de todo lo que tiene que ver con identidad, con Jóvenes por la Memoria. Claro. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. No sé si te incomodó, decime. ¿Cómo empezó tu historia? ¿Vos cómo empezaste a buscar? ¿Cómo sabías que no eran tus papás? A dudar, dijeron, ¿no? A dudar de tu identidad. ¿Ellos te contaron? No, mira, mi historia en Ramallo fue así, una infancia... Para mí fue genial. Mis viejos son padres muy amorosos. Y son una masa, como digo yo, son una masa total. Pero bueno, yo empecé a tomar conciencia del terrorismo de Estado cuando me fui a estudiar a Rosario, comunicación social. No te olvides que cuando yo pasé la secundaria, esto de los centros de estudiantes, de hablar de la dictadura cívico-militar, no. Y cuando empecé a estudiar en Rosario, que se había conformado la agrupación Hijos Rosario, que de hecho yo hoy milito ahí, son mis compañeros, yo iba a las fiestas, a los pasadas, o sea, iba a los scratches, pero siempre de un lugar mucho más alejado. Pero bueno, como a mí mis viejos siempre me habían dicho que yo era adoptada, ¿no? Y veía, por ejemplo, los casos de Vicky Donda, Juan Cabandier, los mellizos Reyardo, Tolosa, de verlos con Neusta, con Grondona. Entonces, yo iba y le decía a mis viejos, che, yo no seré hija de desaparecidos. Y no, Sabri, si tu adopción ¿Vos se los planteabas a ellos? Sí, si tu adopción es legal, tengo tu expediente de adopción ahí, me decía mi papá. Entonces yo al tener una respuesta y no tener un agujero, un vacío, una negativa... ¿Tampoco sentías incomodidad por parte de ellos? No, sentía por ahí la deuda de que podía ser hija de desaparecido. De hecho, con Mati Ayastuy lo hablé en su momento que estábamos estudiando en la universidad, y él me dijo, por lo único que vos me contás que podés ser hija de desaparecido es por la fecha de nacimiento. Claro. Entonces así un día dije, bueno, las cosas que tengo pendiente, entre ellas es hacerme el ADN, así que llamé a abuelas un miércoles. El miércoles me junté con el Mati, el viernes llamé a abuelas
Y ese domingo me llegó la citación de la justicia paranaense. O sea, se cruzó el deseo con la línea de investigación que ya se había transformado en la causa Guillermo Germano, según su denuncia. Así que bueno, ese martes ya vine el 25 de noviembre del 2008. Fue muy poco tiempo el desenlace de todo eso. Claro, aparte ya estaba muy avanzada la investigación. Y bueno... ¿Puedo saber cuál fue qué sentís vos, al menos, que le pasó a tus padres, a los Mulinos, cuando también se enteraron al mismo tiempo que vos? Mira, fue raro porque ellos siempre tuvieron una entereza para contenerme, si se quiere. Yo me acuerdo que yo llegué a Ramallo un domingo y llega un cabito de la Policía Federal, que era muy gracioso, porque imagínate, en mi pueblo, un domingo a las 5 de la tarde toca el timbre del cabito de la Policía Federal y con un papelito que era la causa Trimarco y otros, y estaban citados Escola Susana y Bulino Raúl. Entonces, yo, aparte, mi viejo me había dicho, cuando a vos te quiera hacer firmar algo la policía, vos nunca firmes. Así que yo no firmé y entré con el papel. Pero el chico me dijo, anotate el teléfono, anotate la causa. Entonces yo me anoté el número de la causa. Bueno, entro y bueno, y ahí fue que yo le digo, che, esto es justicia federal. Le digo, bueno, ahí buscando en internet, estaba mi hermana y dice, vamos a buscar en internet. Pone en internet causa Trimarco y otro exhorto, pum, 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 y aparece que el Tuco Costanzo, en el 2006, un represor de la Quinta de Funes, había dicho que a la bebé de Raquel Negro la habían dejado abandonada en el hogar del huérfano de Rosario. Cuando mis viejos ven eso, bueno, ellos ahí se sorprenden, y el martes que venimos a Paraná, bueno, siempre, o sea, me acompañaron muchísimo. Claro. Pero bueno, es notorio, ¿no? Es una historia de amor, fascinante, ¿no? Más allá y única única en el país, sí. En lo que tiene que ver, ellos lo conocen mucho más, pero en todos los libros y todas las historias de la dictadura que atraviesan personas y historias de vida, estas tienen muchas particularidades. Sí. Les recomiendo a los que no hayan leído, este libro es fascinante, es la historia, lo escribió el colega Alfredo Hoffman, que trabaja en el diario Uno Entre Ríos, y también en Hijos, Paraná, es la historia de Sabrina. Ahora hay uno más actualizado, me estaba contando Sabrina, este es el que leí yo, y hoy lo estuve repasando un poquito. Nombralo porque no se ve bien en el monitor. Es Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad. Realmente que recopila muy bien todo el proceso, todo lo que estamos hablando, y que realmente le dan unas características muy particulares a este caso, y sobre todo tenemos que analizar lo que pasó en la democracia con este tipo de causas. El doctor Torrealday fue funcionario, fue secretario de Salud de la provincia, hubo un Estado también que luchó con Guillermo Germano, que recién nombraban, y un montón de funcionarios de la justicia que hicieron mucho por desarchivar la causa, luego que se restituyeron la posibilidad de hacer los juicios que estaban prohibidos por el punto final y la obediencia de vida. O sea, es una trama muy larga que hoy tiene una gran noticia que va a terminar siendo un hito, sin dudas, en la historia. Claro. Bueno, Sabrina ya no... Sí, Mariano, perdón. No, quería, si podemos, antes del corte, volver sobre esta causa puntual, porque estábamos acostumbrados a que la apropiación de bebés se hacía al pie de la mesa de tortura, o sea, en el lugar donde estaban torturando a una persona, daba a luz, y en ese momento se apropiaban y daban curso o entregaban en adopción o lo que fuera a los bebés, los que eran testigos directos de la tortura y del robo del bebé. En este caso hubo una mediación. Claro, muchos casos cómplices. Claro, en este caso hubo una mediación. Esta cuestión de que no hayan sido testigos de las torturas quienes reciben los bebés como en esta causa, ¿es habitual? ¿Se ha dado en otros casos? Mira, la experta en identidad la tenés al lado. A Clarisa, a ver, ¿qué puede decir? En realidad son muchos más de lo que nosotros podemos pensar. La entrega en adopción es un circuito que se ha dado desde el 75 hasta el 79, que son los casos que más, los años en que más se entregaron, los que más se apropiaron de niños, digo, no que se desde entregaron. el 75. Sí, desde el 75. Hay casos del 74, es decir, niños ya nacidos y secuestrados junto a su madre, su padre, o secuestrados solos. Claro. Triple A.
Por ahí, Lalo, por ahí nosotros no, porque fueron secuestrados en el 76, pero ya tenían 2 años. Claro, claro, tenían otra edad, exactamente. Nacidos en el 74. Eso es lo que quise decir. Generacionalmente nos quedamos mucho con, por ejemplo, la historia de los mellizos Reyardo Tolosa y el comisario Miara, que también tuvo sus vicisitudes, fue muy televisada en los 90, en Neustad o en el libro Nacidos en la Sombra, que también da cuenta de toda la historia de ellos, y la relación con los apropiadores, donde había cuestiones psicológicas muy interesantes. Como bien decía Mariano, acá es distinto, porque los apropiadores no son los malos represores, sino que es una familia que totalmente, con buenas intenciones fue a adoptar a alguien, ¿no? Sí, de hecho, Sabrina, una cosa que me conmueve, no el caso de Sabrina, es el modo en que ella transforma en positivo tantas cosas, ¿no? Dice, yo veo el vaso medio lleno, yo sigo buscando a mi mellizo, pero gané otros hermanos. Hay una cosa de positivismo en esta dura lucha, porque es durísima, que realmente conmueve. Su personalidad. Y sí, seguramente tiene que ver con su personalidad, no lo sé. ¿Cómo es? Vos estuviste trabajando, lo estábamos hablando al principio mucho, ¿no? En la investigación sobre la identidad, de alguna manera, la recuperación de la identidad. ¿Cuánto juega, y además aprovechando tu profesión de psicóloga, el propio espíritu, personalidad, temple, no sé cómo llamarle, de cada uno, para poder tomarlo así? Y me parece que, como decía Sabrina, todas las personas somos distintos en cómo encajamos los avatares de la vida. Me Sabrina, parece que el camino de Sabrina es muy admirable en este sentido, con la entereza. Me parece que Julia le dedicó unas palabras muy hermosas e interesantes, pero también son historias que han podido, con muchos otros, han podido en el sentido de quebrar su espíritu, a ver cómo integra y cómo quedan integradas en una identidad estas historias, depende de los recursos que cada uno tenga. ¿Y cuál es el acompañamiento que hay para eso en el después, no? Porque digo, es fuerte. Sabrina, vos también hoy, hay notas en donde se te nombra como Sabrina Gulino, después Sabrina Gulino Valenzuela, en la página, por ejemplo, oficial de Madres, Sabrino Valenzuela Negro. Y hoy te preguntamos, yo lo quiero decir, pero me parece que está bueno también, ¿cómo querés que te presentemos en el graph? ¿Qué usamos? Porque cuando uno busca en los medios, y dijiste, creo que lo más justo sería Sabrina Gulino Valenzuela Negro, ¿no? Sentirlo así, en un punto, es una bendición, pero digo, ¿cuál es el acompañamiento que hay o que tiene que haber después para poder también resolver, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando vos preguntás por los apellidos de Sabrina, estás haciendo más mención a los aspectos legales que sin duda hacen y contribuyen a la identidad, pero la identidad es algo infinitamente más amplio que este aspecto legal. Pero al momento de decidirlo debe haber una cosa interna, ¿no? Me parece que es una decisión absolutamente personal. Bueno, vamos a tomarnos un ratito para escuchar la sentencia, lo que sucedía hoy a la tarde en el juicio donde terminaron condenados estos 3 conocidos médicos pediatras de la ciudad de Paraná. Mirá la sentencia, ahora debatimos a la vuelta. Unipersonal dicta la siguiente sentencia. Primero, declarar a Miguel Alberto Torrealday. Silencio, por favor. Declarar a Miguel Alberto Torrealday, cuyos demás datos personales obran en la causa, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, del delito de alteración o supresión de estado civil de 2 menores de 10 años, artículo 139, inciso segundo del Código Penal. Texto según ley 11.179. En concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de 2 niños menores de 10 años, artículo 146 del Código Penal, texto según ley 24.410. Respecto de cada uno de los hijos mellizos de Raquel Negro y Edgar Valenzuela, en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Segundo, condenar, en consecuencia, a Miguel Alberto Torrealday a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, artículo 12 del Código Penal. Tercero,
Declarar a Jorge Eduardo Rossi, cuyos demás datos personales obran en la causa, partícipe secundario, artículo 46 del Código Penal, del delito de alteración o supresión del estado civil de dos menores de 10 años. Artículo 139, inciso segundo del Código Penal, texto según ley 11.179, en concurso ideal, artículo 54, con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de 10 años. Artículo 146 del Código Penal, texto según ley 24.410. Respecto de cada uno de los hijos mellizos de Raquel Negro y Edgar Valenzuela, en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Cuarto, condenar en consecuencia a Jorge Eduardo Rossi a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, artículo 12 del Código Penal. Quinto, declarar a David Weinstuck, cuyos demás datos personales obran en la causa, partícipe secundario del artículo 46 del Código Penal del delito de alteración o supresión del estado civil de dos menores de 10 años, artículo 139, inciso segundo del Código Penal, texto según ley 11.179, en concurso irreal, artículo 54 del Código Penal, con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de 10 años, artículo 146 del Código Penal, texto según ley 24.410. Respecto de cada uno de los hijos mellizos de Raquel Negro y Edgar Valenzuela, en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Sexto, condenar en consecuencia a David Weinstuck a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, artículo 12 del Código Penal. Séptimo, exponer las costas de la causa a los condenados un 33% cada uno, artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, remitir pieza certificada del acta de debate, parte pertinente en relación a la testigo Marta Ofelia Gómez de la pericia realizada del libro de sueldo a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de la Ciudad de Paraná, conforme solicitaron los señores representantes de la querella y el señor fiscal general, para que se investigue la posibilidad de existencia de falsos testimonios. Asimismo, remitir copia certificada del careo efectuado ante Sabrina Gugino y Estela Maris Cuatrín, conforme interesado por el señor fiscal general, a los fines de continuar con la búsqueda del paradero del hermano mellizo de Sabrina Gugino. Noveno, una vez firme la presente, devolver la documentación oportunamente recibida en este tribunal. Décimo, practicar oportunamente por Secretaría del Cómputo de Penas Impuestas, artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 11, tener presente la reserva de recursos de casación extraordinario federal efectuado por la Carta. Regístrese, notifíquese, publíquese, líbrese los despachos del caso y en estado archívese, firmado por el suscrito Roberto M. López Arango, juez de Cámara. Bueno, así se daba, de esta manera exactamente, hace unas horas nada más, lo revivimos para los que ustedes que están del otro lado no lo han podido ver, así fue la condena a Torrealday, a Weinstuck y a Rossi. Julia, sí. ¿Cómo ha sido si querés recordarnos, o al menos brevemente, tu historia, ¿no? en esa época de la dictadura militar? Bueno, mi historia ha sido la de tantos, ¿no? Pero he tenido la suerte de no ser una desaparecida. En realidad yo era docente, soy docente, pero estoy jubilada. Sí. En ese momento era docente y mis actividades eran, dentro de la docencia, hacía también algo de gremialismo. Pero yo, fui detenida a raíz de la pena o la condena que se me da es por asociación ilícita. Es un término, viste, que hoy día está muy de moda también. Bueno, en aquella época también. Todos aquellos que teníamos algo que ver con la realidad por la que peleábamos y queríamos transformar, inmediatamente asociación ilícita. Claro, claro. Para mí fue una sorpresa muy grande, realmente, mi detención. Yo no me la esperaba. ¿No te la esperabas? No, yo no me la esperaba. ¿Para nada? Para nada, porque no era que no tenía un compromiso, pero mi compromiso era legal. Era con la docencia, era con el gremio, era con la pelea de determinados ideales que cualquier persona puede llegar a tener. Como el día de hoy, ¿no? Pero en el día de hoy también, ¿Vos creías, como cualquiera. ¿Vos creías que en ese momento estos secuestros de los militares tenían más que ver con la lucha armada? Yo creía eso, claro. Exacto, me has ayudado, porque realmente me has ayudado a la memoria. Yo creía que, podía llegar a ser, pero no gente que a lo mejor nos reuníamos, es verdad, pero para discutir qué medidas políticas educativas
para mejorar la educación, para elevar el nivel. Estas cosas a mí me provocaron un gran entusiasmo. Y realmente yo era de las personas que podía llegar a contagiar a otros, a sumarse, pero para abrir la mentalidad de la época, digamos, de alguna manera. Lo que me pasó una vez que me fue a ver un militar a mi prisión acá en Paraná, porque yo en realidad caí detenida, la acusación era asociación ilícita, después se nos involucró a toda la gente que vivía en Paraná, a toda la gente que vivía en Paraná, en Entre Ríos, mejor dicho, en un caso que fue muy resonante y que fue el Consejo de Guerra por el hecho de Cáceres Moñés. Yo de Cáceres Moñés en ese momento no sabía nada, pero estábamos todos metidos adentro de esa sí, bolsa, por decirlo de alguna manera. Sí, de esa bolsa, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que estaba tan mal hecho ese consejo que el mismo Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires lo anula. Pero nosotros quedamos presos y somos detenidos, trasladados a Devoto. Y ahí permanecemos 6 años. 6 años. 6 años. En esos 6 años yo me imagino también, y en esos 6 años, en uno de los pasillos de Devoto, me encuentro con una exalumna mía, que es precisamente la señora que vos tenés enfrente. Excelente profesora. Yo siempre digo que Julia me enseñó a leer. Ella dice que no, porque la verdad es que estrictamente yo ya sabía leer cuando pasé por su aula. Me enseñó el placer de la lectura. De por vida estoy en deuda. Gracias. Julia. Como profesora y alumna, las dos tan jóvenes, no entiendo el momento. Adriana, ¿y qué te pasó cuando te encontraste con Julia en la cárcel? Mucha emoción. Yo en Devoto compartí muy pocos días con las compañeras de Paraná porque pasé casi todo el tiempo que estuve en Devoto en un piso en el que la mayoría de las compañeras eran de Buenos Aires, venían de la cárcel de Olmo. Muy pocos días antes de salir me trasladan a un piso en el que hay muchas compañeras de Paraná, entre ellas Julia. Fue una gran emoción encontrarnos. Sí. Mira vos, no hablar de emoción en ese contexto, ¿no? Una gran emoción encontrarla en ese contexto, imagino. Pero precisamente la emoción, el sentimiento y la solidaridad es lo que nos ha permitido a nosotros estar hoy acá en estas condiciones. Exactamente. Que no nos volvimos locas, porque la situación era para perder la cabeza. Y sin embargo, la solidaridad de los compañeros, la lucidez de determinados análisis de compañeros más preparados que uno, nos permitió superar ese trago amargo. Increíble, ya vamos a volver a esto. Marcelo, a ver, para conocer un poco más sobre la causa hoy, ¿los médicos, los condenados pueden apelar? Claro, sí, ya han hecho lo que se llama reserva de casación. ¿Y qué pensás que puede pasar con eso? Y nosotros estamos confiados que no se puede reducir la pena. De hecho, bueno, hemos estado hablando y las primeras impresiones acerca de si nosotros también vamos a recurrir, porque recordemos que nosotros pedimos 15 años y además la responsabilidad que nosotros le atribuimos a los médicos es otra que la que le atribuyó finalmente el Tribunal Oral. Así que nosotros creemos que no se puede dar vuelta esta sentencia de condena. ¿En el caso de quedar firme ese arresto domiciliario? No, de momento no tienen ni siquiera prisión preventiva. Claro. Sustanciaron todo el proceso. Esto es importante decirlo también, ¿sabes por qué? Porque en términos judiciales a veces uno lee titulares nada más, ¿no? Condenaron a 9 años de prisión a tal, a 6 años de prisión. Y no van presos hasta que la condena no quede firme. Pero digo, para nosotros los televidentes... Ahora, una vez que quede firme, seguramente pueden pedir algún recurso por la edad. Exacto. Probablemente en estos días, tenemos que conversar, se pedirá la prisión preventiva. Me interesaba preguntarle a Sabrina esta puertita que abrió el juicio respecto de la posibilidad de encontrar al Messi en Córdoba,
si le encuentran nacidero. Leí en algún medio que viajaste a Córdoba y quería saber si podías contar cómo viene ese tema. Sí, la pista Córdoba ya había empezado, como les contaba hoy, en el 2011, que aparece este Instituto ALAC como un posible destino del MELLI en caso de que hubiera tenido algún problema de salud más complejo. Pero bueno, cuando empezamos a investigar, el Instituto ALAC daba como que había quebrado y bueno, quedó ahí, entre otras hipótesis, otras líneas de investigación. En este juicio lo que sucede es que aparece con mucha más fuerza la vinculación que hay entre el IPP con el Instituto ALAC. Aparece en el relato de los testigos que fue Miguel Torrealday, Lorenzo Torrealday, Sors, Schroeder, que se van a capacitar con ellos. Aparece que varias enfermeras se fueron a capacitar al Instituto ALAC. Entonces, esta confianza o este vínculo cobra más sentido. En el medio... El Instituto ALAC fue de los primeros en Argentina que hizo neonatología. Claro, Jacobo ALAC fue el padre de la neonatología de Argentina. Él fue el que incorporó el término neonatología en la Argentina. Imagínate la eminencia médica que significa para todo el país. Y bueno, esta vinculación se hace mucho más fuerte hasta que, bueno, en la pericia caligráfica parece que Mari Cuatrín había sido la enfermera que había inscrito a Soledad López, que era el nombre que me habían puesto a mí. Entonces, cuando se la cita a declarar nuevamente, es cuando se produce este careo, en donde, bueno, ella termina confirmando esto que me había dicho frente a la justicia, porque no es lo mismo que lo digan fuera de la justicia que o sea, entonces ella ahí dice lo de este chico que sería cordobés y que sería médico. Y ese mismo día nosotros nos enterábamos que Eduardo ALAC, el hijo de Jacobo ALAC, moría en esta muerte, o sea, fallecía en este accidente doméstico tan extraño en su casa. Entonces a nosotros nos sorprendió otra vez una muerte cuando empezamos a investigar, a desmenuzar hacia un lugar, un posible camino. Y poniéndolo en contexto, esta situación de que el MELLI sería un botín de guerra de los militares, y nosotros nos retrotraemos en el tiempo, en el 2008 se da también un episodio dudoso con el suicidio del teniente coronel Paul Nabone, que era el que coordinaba todo lo que sucedía en el hospital militar y que se había suicidado en Ascochinga en febrero del 2008, antes de la restitución de mi identidad. Eso en febrero. En septiembre del 2008, al médico Antonio Zacarías, el jefe de terapia del hospital militar, y quien después en la causa reconoció haberla visto a Raquel, a él también tiene un intento de homicidio estando en el penal, acá en Paraná, y después cuando lo derivan a terapia intensiva, por si no quedaban dudas de si había sido un intento de homicidio o un suicidio, dejan un mensaje a la directora del Hospital San Martín diciéndole que, bueno, se salvó en el penal, lo vamos a hacer mierda en el hospital. Bueno, estos episodios que también tienen como elemento la pista Córdoba es lo que nosotros cuando, bueno, pasa esto con Eduardo ALAC, nosotros decimos, bueno, miremos todo el caminito, toda esta cronología. Y bueno, yo el viaje a Córdoba lo tenía programado, pero bueno, en ese tuve que viajar sí o sí. Claro. Y bueno, sí, fuimos, yo tuve varias reuniones con compañeros y compañeras, con las abuelas de la filial Córdoba, cruzando información y viendo. De hecho, fíjate que hay un caso que es el caso Ruiz de Ameri, que a la mamá la llevan a dar a luz a la ESMA, ella tenía dos hijos y estaba embarazada, y a Marcelo que tenía 4 años, lo dejan abandonado en la casa cuna de Córdoba. A Vicky Ruiz de Ameri la dejan abandonada en un hospital en Rosario y después a ellos los adoptan familias de buena fe. Y a la mamá, cuando da luz en cautiverio, a la hija la apropia, en esta diferencia entre camino legal y apropiación, la apropia y la inscribe como hija propia a SIC, que fue el apropiador de Victoria Donda. Es decir, que son hermanas de crianza, por decirlo de alguna manera, entre Vicky Donda y esta chica, que bueno, que restituyó su identidad el mismo año que yo, creo. Así que bueno, en este caso, en donde también a los bebés los distribuyen en distintas provincias, operan diferentes fuerzas, bueno, también fuimos a cruzar investigación. Había una declaración, leí por ahí, de un militante peronista que acusaba que
al Messi se lo había apropiado Navone, Paul Navone, el que se suicida el día anterior a declarar. ¿Se investigó algo de esa pista? A ver, no sé si Sabrina o Marcelo. Sí, en realidad se señaló al sobrino de Paul Navone. Se investigó, en la causa están las extracciones de sangre, se sometieron a análisis genético toda la familia de Navone de la ciudad de Casilda y dieron negativo, en realidad dieron 99,9% de compatibilidad entre ellos mismos, así que se descartó que el sobrino de Paul Navone sea el Messi. Está descartado. Bueno, tenemos algunos mensajes de ustedes del otro lado. Un ratito vamos a compartir una pausa y regresamos, pero antes unos mensajes. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Olga nos pregunta, ¿por qué no están también allí sentados los abogados de los médicos? Siempre hemos conocido una sola versión de los hechos y nunca se les dio la palabra, o por lo menos no los hemos escuchado. Hoy fueron acusados, lo hicieron así desde el principio y siempre se manejó la opinión pública. Creo que hay mucha política detrás de esta causa. Hola, terrible la historia. Me pregunto cuántos Messis más habrás que nunca logramos ni siquiera conocer. Buenas noches, me llamo Omar. Opino que un médico salva la vida de un niño en una época nefasta del país donde no había ni siquiera dónde denunciar, había muchas presiones. Los médicos en muchos casos salvaron vida, no solamente se apropiaron de bebés, eso también hay que decirlo, no hay que generalizar. Hola, de forma anónima, tengo un amigo que piensa que es hijo de desaparecido. Nació el 7 de junio del año 74. Lo único que sabe es que la partera que firmaba su partida era de apellido Allende. Creo que deberían decir claramente dónde ir a denunciar estos tipos de casos para luego seguir investigando. Buenas noches, yo me enteré hace poco que en el año 75 mi mamá dio en adopción a su hijo a un militar y el nexo fue justamente su médico. Hola, soy Ana. Me cuesta creer que médicos como Weintraub o Rossi estén involucrados en hechos como estos. Ellos fueron quienes salvaron la vida de mi hijo. Hola, felicitaciones por el tratamiento del tema. La verdad que muchas veces había escuchado algo de esta causa, pero nunca me había interiorizado. Noto en la palabra de Sabrina dolor, nostalgia, recuerdos, pero la verdad que noto algo que no hay y me alegra, que es rencor. Está hablando sin rencor y eso la hace grande. Bueno, son muchísimas las opiniones y variadas. Me parece que antes de hablar de algunos, hay uno que es muy importante, Clarisa, que hacía mención a dónde podía ir, decía de forma anónima, tengo un amigo creo que decía que duda de su identidad, decir claramente, siempre se dice, ¿no? Pero está bueno repetirlo. Sí, el Registro Único de la Verdad, que es coordinador Marcelo Boyken, el teléfono es 423-4310. Nos pueden buscar en la página, en el Facebook de Hijos, como Hijos-Paraná, ahí nos pueden escribir. También pueden escribir acá, dejarnos un contacto, nosotros los llamamos. Por suerte hay redes, digo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, digo, 2 lugares del Estado al cual pueden ir. También hijos pueden ir, pero abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas, claro, eso está clarísimo. Digo que hay gente que siente confianza allí y puede ir también allí, y muchas veces esas investigaciones, de alguna forma nosotros desde Paraná, si son de Paraná o de Entre Ríos, colaboramos con abuelas. Yo creo que supongo, ¿no? Pero digo, tal vez Adriana vos me puedes ayudar, no solo seguramente en muchos casos desconocimiento de a dónde ir a hacer la denuncia, sino también dudas, muchas, ¿no? Que te llevan, y miedo, que te llevan a preguntar dónde denunció, varias veces, aunque se diga repetidamente en los medios, me parece que también detrás debe haber, por eso a lo mejor es importante decir en el caso de Entre Ríos, si son entrerrianos, yo no sé de dónde es exactamente el televidente que nos escribía. Parecía que sí, que era de acá. Por ejemplo, ¿a dónde ir? Al Registro Único de la Verdad. Acá lo tenemos a Marcelo. Lo pueden googlear. Hoy, por suerte, hay redes. Registro Único de la Verdad. Secretaría de Derechos Humanos. Exacto. Yo también me parece interesante decir que desde el equipo de investigación que acabamos de concluir la investigación, hemos tenido numerosas tratativas con el Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia para
abrir allá adentro una oficina de identidad, porque en el transcurso de la investigación incluso muchísima gente que sabe que ha sido adoptada y que quiere conocer su origen se acerca muchas veces también al Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia. Al Consejo de la Niñez, perfecto. Desde el equipo también hemos mantenido reuniones con varios organismos del Estado, tanto legislativos como ejecutivos, por un anteproyecto de ley que recoja o que objetivice el derecho a la identidad, que es un derecho además internacionalmente reconocido y ha sido una de las contribuciones que el dolor argentino ha hecho a la humanidad. La Convención de los Derechos del Niño, artículo 10, es una contribución porque acá en Paraná conocimos en estos años muchos casos de gente que sabe que fue adoptada, pero quiere saber de dónde viene, cuál es su familia biológica. Y esa información está borrada por más que ingresaron en el circuito legal. De adopción. Nosotros en la Argentina, como la historia de la humanidad, tiene las apropiaciones en todo el desarrollo de la humanidad. La apropiación, es decir, la inscripción de aquel otro como hijo legítimo, como que salió del vientre de la mujer que lo inscribe como su hijo, digamos. Así que no solamente aquellos que tienen adopciones legales y que pueden con eso, poco, mucho, borrado poco, todo su historial, sus orígenes, pueden buscar, sino también aquellos otros que saben que no son de esa familia, pero están inscriptos como hijo legítimo de esa familia, que ellos son apropiados. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos venimos haciendo un trabajo que tiene que ser más organizado, que tiene que tener otra estructura, otros resortes y que tiene que tener, en este caso, como el proyecto de ley que están impulsando, tenían que tener una ley que respalde para la búsqueda de aquellos otros instrumentos legales que pueden estar en distintos lugares del Estado provincial. Entonces, la tarea de búsqueda de los orígenes, biológicos y del origen de la historia de estas personas puede hacerse de otra manera. Es fundamental. Y eso es fundamental, que es un poco lo que decía Adriana. Que sí, que gracias y también a pesar de la trágica historia de la Argentina, como argentinos hemos hecho camino en eso y podemos... Un aporte importantísimo. Aporte a otros... Sí. Tenemos que, perdón Mario, porque tenemos que cumplir con una pausa, que es breve, muy breve, y ya volvemos con este caso apasionante que hoy tuvo un punto cúlmine también, que fue la condena de los 3 médicos pediatras de la ciudad de Paraná. Ya venimos, Mariano, ahora hablamos. Breve la pausa. Ya estamos de vuelta a un programa muy especial. Hoy estamos hablando del caso del mes y hoy una condena la tenemos a Sabrina Gulino Valenzuela Negro acá sentada con nosotros y a más invitados también. Realmente un programa muy interesante. Los mensajes que leímos recién son de todos ustedes. Eso habla también de la heterogeneidad de la opinión que tenemos, ¿no? En un momento hay un mensaje que decía: no todos los médicos son iguales, no hay que generalizar. Yo creo que no es el espíritu de este programa. Estamos hablando de un caso puntual. Claro. Sí, Ana, sí. Sí, yo quería preguntarle a Adriana. Yo llevé a mis hijas al IPP, la atendió el doctor Weinstu, la atendió el doctor Torrealday. Yo la llevaba de guardia cuando su pediatra generalmente no lo quería molestar y yo sabía y siempre caía al IPP. Tuve una sobrina internada mucho en Neo y entonces con lo que decía una de las televidentes que decía yo no lo puedo creer. Entonces a mí también, ¿no? Obviamente que me cuesta, ¿no? Porque esa gente trabajaba con niños, salvaba vidas. ¿Cómo, le quería preguntar si me puede explicar, Adriana, en la mente de esos médicos, cómo es que salvás a uno y haces estas otras cosas que nos estamos enterando que hacían? Es la misma persona, ¿cómo hacen para vivir?
ellos y seguir salvando vidas cuando hicieron esa otra y eso lo tienen en su conciencia. Yo alguno de los médicos condenados lo conozco y no tengo la menor duda de que debe haber salvado muchas vidas, pero me parece importante decir que los 3 acusados es cosa juzgada, es un juez. Sí, totalmente, pero no entiendo la mente de ellos, ¿entendés lo que te pregunto? Totalmente, que están juzgados y que hicieron lo que hicieron. Y yo seguiría apelando a que nos gustaría saber dónde está el Messi, porque lo cierto es que seguimos sin saber a quién lo entregaron y que el principal motor de todo esto no ha sido el juicio, ha sido encontrarlo al Messi. Claro, exacto. Los que trabajamos en instituciones públicas y particularmente con niños y con adolescentes, lo digo porque la responsabilidad del Estado o de agentes de salud, cuando nos toca intervenir en el caso de un niño o de un adolescente, es salvaguardar sus derechos. A ver, yo quiero poner de relieve que la obligación de un agente de salud es de quién es este niño y a quién le estoy entregando este niño, que no es frecuente entregar a cualquier... ¿Por qué no hicieron la denuncia? Hubieran tenido ¿Por qué no hicieron la denuncia? ¿Qué dijeron los médicos? A ver, ahora vamos, sí. Varias cuestiones, también para clarificar algunas cuestiones. Digo, mi pediatra era Schroeder, digamos. A ver, todos mis hijos los llevo al instituto privado, al sanatorio del niño. Mi hermana, que es neonatóloga, se formó en el instituto privado de pediatría. No está en tela de juicio la trayectoria del instituto privado de pediatría ni de los médicos. De hecho, tanto Sabrina como el Messi seguramente están vivos porque pasaron por el instituto privado de pediatría. Por tanto, transmitir tranquilidad a la sociedad, que no todos los chicos que pasaron por el Instituto Privado de Pediatría son apropiados. Seguramente solamente estos 2 casos pasaron por el Instituto Privado de Pediatría, pero los médicos no cumplieron con ese deber de informar que allí había 2 chicos registrados como NN. Y no solamente que no lo hicieron en ese momento, sino lo más grave, que lo siguen negando hoy. Los argumentos de la defensa fue que los mellizos no eran ellos, que no pasaron por el Instituto Privado de Pediatría, a pesar de todos los testimonios que se produjeron en el debate oral y a pesar de esta reunión que mantuvieron Sabrina y otros personas con los dueños del IPP. Acá estamos hablando de la responsabilidad civil de aquel entonces, cuando no hubo denuncia, y ahora lo que estás hablando ahora. A ver, la denuncia, entonces, para entenderlo. Yo quiero contar muy cortito y tiene que ver con esto, a Marcelo, a Sabrina o a Clarisa. Si los médicos hubieran tenido otra actitud ahora durante el juicio, que hubieran dado alguna pista para encontrar al Messi, ¿hubiera sido una especie de perdón o de reconciliación en cuanto a su rol durante la dictadura? Sí, Sabrina fue muy clara y nos dio precisas instrucciones a los abogados de cuando salió de esta reunión con los médicos, que fueron a hablar con ellos como testigos y salieron de esa reunión como imputados. Fueron a esa reunión buscando alguna prueba que los arrime a su hermano mellizo y salieron de allí con la firme sospecha de que algo ocultaban. Y ese algo ocultaban es lo que siguen ocultando y es lo que seguimos exigiendo que nos digan a quién le entregaron. A ver, Marcelo, llegó una mujer secuestrada, torturada por la fuerza de seguridad, por el ejército, por la dictadura, a un hospital militar, tiene sus pibes, da a luz sus hijos. Uno de los hijos inmediatamente lo mandan a un instituto de neonatología y el otro demora más, posiblemente para salvarle la vida, porque si no, sabemos de otros casos donde eran regalados desde la maternidad. ¿Cómo encuadraron y cómo convencieron de que estos médicos, además
de haber recibido sin la guarda legal de exigir el certificado de nacimiento, etcétera, eran cómplices o estaban relacionados con un dispositivo de la dictadura, de desaparición sistemática de personas, de apropiación sistemática. ¿Cómo convirtieron, cómo construyeron la prueba de eso? Lo cierto es que la responsabilidad por las cuales son traídos a juicio no es de la complicidad. Digo, autores, nosotros hablamos de que son coautores materiales, nada de complicidad. Acá ellos son responsables... De hecho, están como partícipes necesarios, ¿no? Y sí. De dos delitos. Uno que es el de sustracción, ocultación y retención de identidad, y el otro la alteración de la identidad. Son penas, delitos que tienen penas altas, de 5 a 15 años uno y el otro menor, pero bueno, queda subsumido en este delito que prevé penas mayores. De esos delitos, nosotros entendemos que son responsables materiales, no hay ningún tipo de complicidad. Digamos, ellos... si bien nosotros cuando hicimos los alegatos sacamos la parte de sustracción, porque ellos no tuvieron la sustracción de los dos menores de 10 años de Raquel Negro, sino que estuvieron la parte de la retención, los retuvieron durante al menos 20 días, Sabrina desde el 4 de marzo hasta el 27 de marzo y el Messi desde el 10 de marzo hasta el 27 de marzo. Y además el ocultamiento que hicieron de esa identidad. De eso son delitos, es un delito... de los cuales son responsables directos, materiales. Claro. Está claro. ¿Puedo decir algo después? Sí, Sabrina, adelante. Claro. No, que también fue todo como un aprendizaje el que nosotros hicimos en el recorrido, porque eso que yo te decía del 2011, también nosotros comprender en el medio de la causa Hospital Militar que esta institución, el IPP, había tenido una participación clave, que si no hubiera existido el IPP, nuestra sustitución de identidad no se hubiera llevado adelante. Y además que nosotros también en analizar mesas y mesas de reuniones, Plan Messi 2011, 2010, 2011, 2012, 2013, también nosotros íbamos pensando, por un lado, la estrategia de búsqueda y por el otro la estrategia jurídica, por el otro la estrategia de comunicación. Perdóname. No, pero un minutito, porque si no me voy a perder. Y nosotros mismos, al principio, cuando pedimos por Torrealday el procesamiento, ¿no? Y fue la misma Cámara de Apelaciones la que dijo que había pruebas suficientes para que no sea solamente juzgado y procesado Torrealday, sino los otros dos médicos. Es decir, que con las pruebas que nosotros fuimos a la justicia consideró que... Primero el juez Ríos pidió la falta de mérito. Nosotros apelamos a la Cámara de Apelaciones. Pero siempre por Torrealday. Claro, nosotros... Porque también esto es una construcción colectiva y es... parte de una investigación y todas las pruebas que nosotros tenemos como en el caso, se tienen que traducir a la justicia. Y fue la misma Cámara de Apelaciones que dijo que había pruebas suficientes para que sean imputados los 3 médicos. Entonces a mí me parece que no es una cosa que nosotros lo decimos nosotros, sino que fue el mismo proceso judicial. El que fue llevando el que le fue dando forma a este juicio y a esta sentencia. De hecho, una cuestión más ahí. Marcelo, también cuando Sabrina empieza a pedirnos a los abogados que armemos esta estrategia para avanzar sobre la responsabilidad primero de Torrealday, también buscábamos un fin ulterior, que era empezar a buscar una contradicción entre los propios médicos, siempre con el único norte de encontrar al Messi. Ni siquiera nos pensábamos que íbamos a llegar a este momento de tener una sentencia de condena contra los médicos. Y como dice Sabrina, esto fue... Sabrina, y otra cosa para ya que estamos charlando, digamos, nosotros también tuvimos muchas diferencias hacia adentro de nuestro propio equipo de trabajo, en el equipo jurídico, el equipo de investigación, todos los compañeros que estuvieron desde el comienzo, desde los históricos que estaban con el Mencho. Y también cuando... A ver, ayúdame con lo técnico, pero cuando se dio la posibilidad de que el juicio tenía que un solo juez, unipersonal, significaba que no se podía pedir una pena más alta y significaba que se achicaba el juicio. Y nosotros tuvimos severas discusiones. Mi hermano estaba de acuerdo con que teníamos que tener juicio, porque nosotros lo que queríamos era también que se pudiera reconstruir la verdad. Los testigos son grandes, las enfermeras son grandes, los médicos son grandes, pero más allá saber la verdad. Estos hombres que vos ves ahí, que vos los ves viejitos, sentados ahí, ellos saben a quién le entregaron al Messi. Digamos, increíble que a veces la ansiedad, y sigan en silencio. Uno pensaba que con el correr de los días iban a hablar. Y no hablaron, uno siente que hay algo muy pesado atrás de esta historia. Y por eso mismo... Después de la muerte de Nabone para acá, digamos,
es insondable donde nosotros tuvimos muchas discusiones hacia adentro porque el SEBA quería que haya juicio, nosotros decíamos, no, que no sea un tribunal unipersonal. ¿Por qué va a ser un tribunal unipersonal? Si hay una desaparición forzada, hay una persona que está desaparecida, que es el Messi, hay delitos muy graves. Bueno, pero en esto de decir, bueno, es importante que haya un juicio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente se siente ahí adelante del juez y que diga lo que sabe. Sabrina, recién, porque tenemos segundos nada más, pero recién hablaste de... Son personas que están grandes, las enfermeras están grandes, todos los testigos o que pueden tener un dato concreto de la verdad están grandes. ¿Qué pensás que puede pasar cuando ya no estén? Digamos, ¿hay otros caminos aceitados que te permitan continuar un camino, una búsqueda hacia el Messi? No, a mí me parece que ahí la posta la tuvieron las abuelas cuando nos llamaron a nosotros a que si tenemos dudas sobre nuestra identidad nos acercáramos. Yo pienso que por un lado estamos nosotros que buscamos y por el otro lado están todos nuestros hermanos y hermanas o posibles hermanos y hermanos y las personas que buscan y dudan de su identidad. ¿Crees que él puede estar buscando también su identidad? Yo pienso que sí, yo pienso que bueno, que vamos avanzando. Yo tengo esperanza de que lo encontremos. Y capaz yo le decía a Adriana que esto, estar en los medios de difusión, que se entere, a lo mejor el TV o tiene alguna sospecha y ayuda, ¿no? Sí. Bueno, y esperemos que así sea. No tenemos más tiempo. La verdad es que ha sido un programa interesante, fuerte. Una historia muy fuerte. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Realmente es un día, imagino, importante para vos. No importante, además emocionalmente fuerte. Así que terminarlo acá en nuestro programa es muy importante para nosotros y para todos los televidentes porque la intención es esta, conocer más sobre la historia, más allá del titular o pescar algo de oído que por ahí vamos leyendo sobre el caso del Messi, tenerte acá sentada y tener, Marcelo también, 1 hora y media para hablar de esto, la verdad que es muy importante para todos nosotros. Julia, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Adriana también y Clarisa también. La verdad es que si ustedes se dan cuenta, tenemos la historia de la fuerza de 4 mujeres con historias muy importantes. 2 con una historia fuertísima que llegaron a contar brevemente, pero que enseguida nos damos cuenta que es una historia muy fuerte, sobrepuestas, y lo mismo, seguramente contemporáneas a la mamá de Sabrina, y Sabrina también, con esa misma fuerza. La verdad que es muy impactante para todos nosotros tenerlos acá. Mucha suerte vamos a estar, por supuesto, los medios, y yo creo que toda la sociedad, en la medida en que también como medios sigamos informándolo al pie también del cañón para dar con el Messi, porque como dijo Marcelo, el norte y el objetivo siempre fue dar con el Messi, incluso en el comienzo de este juicio, y creo que lo sigue siendo. Lo sigue siendo, y para eso también están hijos. Y todos los organismos de derechos humanos que también están colaborando, y todos los que estamos también para poder dar con el Messi. Y Julia. también Clarisa tiene una historia fuerte. La sé, sí, lo sé que la tiene. Ya vamos a tener tiempo seguramente porque vamos a volver con este tema. Gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias por estar acá, a todos ustedes. Gracias a My Sandy Hombres, como siempre, por el look de todos los días. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 21:30 en la pantalla del 11 hasta las 11 por el ventilador. Gracias por estar del otro lado. Gracias.